Bueno amigos, ya hemos acabado la restauración. Os voy a enseñar un poco la moto y cómo ha quedado y ya está. Pero bueno, lo que es todos los componentes de la moto ya están montados en su sitio. Así que venga, acompañadme y os enseño cómo está. Comenzamos con todo el proceso de restauración. Mientras enviamos estas piezas que estáis viendo a pulir, a cincar, a cromar y a pintar algunas de ellas, pues el tiempo que tenemos que esperar que nos lo devuelvan, vamos a aprovechar para abrir el motor. Vamos a comenzar a trabajar en el motor. Lo vamos a desmontar por dentro entero para ver cómo está y cambiar lo que haga falta, ¿no? Para dejarlo en buen estado. Bueno, ahí veis ya el motor, ya veis, he visto el pistón y la biela, ahí ya está el motor abierto, veis los piñones del cambio, la cadena, las tapas del motor las hemos pulido bien, hemos tenido que arreglar unos cuantos desperfectos. El volante magnético, bueno, pues vamos a desmontarlo y vamos a cambiarle los platinos y el condensador, ¿no? Como veis, estaba bastante, después de tantos años, estaba bastante sucio, le hemos pegado un buen limpiado a todo. Y también hemos aprovechado ya para cambiarle los rodamientos. El motor lo hemos, pues nada, como sabéis, lo hemos pulido por fuera y para que quede todo bien brillante y bien limpio. Ahí veis los rodamientos. Aquí vemos el guardabarros delantero y el trasero. Los guardabarros, cuando empezamos aparentemente no estaban muy mal, pero cuando empezamos a rascar, pues había mucho óxido ahí agarrado y hubo que restaurar algunas partes, ¿no? Por eso tuvimos que sacar estos tirantes y ahora lo colocaremos en su sitio y cuando esté todo terminado pues lo mandamos ahora mismo lo que tiene es después del chorreo la capa de imprimación antioxidante, nada más, donde todas estas partes blancas son zonas que se han restaurado, ¿vale? Esto es lo del asiento, el asiento aún no lo tengo claro qué hacer, entonces es una decisión que tomaré a última hora porque o lo tapizamos de nuevo o lo hacemos original, compramos el asiento original, porque esto lo hemos arreglado pero estaba bastante mal, ¿no? Entonces bueno, aún no sé cómo hacer. Portamatrículas ya está reparado y bien, o sea que perfecto. El foco, bueno, pues tenía un golpe que también se arregló en la parte de aquí y también está arreglado. El depósito, bien, el depósito estaba aparentemente bien, pero después la realidad es que no estaba tan bien. Como veis ya tiene aquí reparaciones hechas. 1, 2, 3, 4, 5, o sea que bueno. Ahora mismo ya está bastante restaurado, pero lo hemos tenido que mandar a chapiza para arreglarlo, ¿vale? Y la parte de dentro, pues el interior le haremos un tratamiento para el interior del depósito porque llevaba mucho tiempo parado y está muy oxidado. Bien, la tija inferior, tenía aquí un par de golpes que ya también se han restaurado. Aquí, como veis, es el chasis. El chasis está bastante bueno, hemos tenido que las zonas, los agujeros donde juega el basculante estaban muy cedidos y lo que se le ha hecho es echarle un poco de material para ahora hacerle el agujero bien para que no tenga holgura, ¿no? El eje del basculante no salía, entonces se ha hecho nuevo. Esto es nuevo porque se ha tenido que romper porque no salía, ¿no? Aquí lleva, que yo no lo sabía, un engrasador. La Montesa no lo tenía, en cambio curiosamente el eje de la Montesa salió estupendamente y este no, ¿no? Entonces a este lo que le haremos es poner aquí un engrasador. Pero bueno, ya tenemos el eje nuevo y aquí en esta caja está todo lo que nos queda. Aquí
cubrecadenas. El otro no lo tiene, lo tenemos que comprar, solo había uno. La tija superior, las dos cajas de herramientas, los muelles de los amortiguadores, los dos tambores de freno, ya están aquí, uno y otro. Y esto es de la parte superior de los amortiguadores traseros, ¿no? Y aquí ya está todo preparado, o sea que esto lo mandaremos próximamente a pintar. Vais a ver una serie de material que hemos mandado a pintar y a cincar y a cromar. Ahí está el soporte de la horquilla, el superior. Ahí veis, bueno, el basculante, también con partes de los protectores de los amortiguadores, que ahí ya están puestos en el soporte de la horquilla inferior. Ahí veis ya otra serie de material, el chasis, los dos soportes. Ahí veis los amortiguadores que están colgados para secar. Habéis visto ahí muy rápidamente el caballete, que ya estaba pintado, una serie de material, el filtro del aire, una serie de tuercas, muelles, etcétera. Varillas, palancas, etc. Ahí veis el aro del faro y los protectores de los amortiguadores ya cromados y listos para comenzar a montarlos. En la parte superior está la palanca de puesta en marcha y abajo veis el pedal del cambio. Bueno, ya nos van llegando los pedidos. Aquí veis los neumáticos que le he comprado nuevos, son marca Mitas. También veis ahí ya una de las llantas. Aquí están los radios de acero inoxidable, el juego completo, los reposapiés para las estriberas, marca Bultaco, y el piloto trasero. Así que nada, a montar. A cerrar lo que habitualmente se llama cerrar el motor. Hemos comprobado que los piñones giran perfectamente. Ahora el cambio está en punto muerto. Aceitito, engrase generoso. Los ejes, punta nueva. Aquí está el otro semi-cárter con el selector de cambio montado, rodamientos nuevos, y procedemos a centrar. Importante que vaya bien enfrentado para no dañar la junta. Y voilà. Bien, ya hemos subido el chasis de la Bultaco arriba, la rueda trasera ya está montada entera, ya tenemos los amortiguadores puestos, el motor ya está atornillado al chasis, falta por colocar el embrague, el encendido y después el cilindro, ¿vale? Cuando pongamos las tapas ya se echarán los aceites y todo eso. Y la parte delantera, la parte superior de la horquilla, ya está colocada, ¿vale? Que será probablemente lo siguiente que hagamos, terminar la horquilla. Y ya tenemos
La llanta delantera la tenemos ya con los radios puestos allí y pendiente de centrar la llanta, ¿vale? Así que seguimos con la operación Bultaco 155. Bueno, aquí ya vamos a centrar las llantas, la ponemos en su soporte. A las llantas ya le hemos colocado los radios que hemos comprado nuevos de acero inoxidable. Entonces vamos a ir apretando los radios hasta que los dos tornillos de referencia, bueno, pues veamos que la llanta pues gira uniformemente y va pegado a esos tornillos de referencia a los dos lados igual, ¿no? Están girando cerca pero sin rozar, ¿no? Es un procedimiento, bueno, que es lento, hay que ser minucioso. Entonces, bueno, pues nada, cuando ya veamos que la llanta gira uniformemente, con respecto a esos tornillos, ya consideramos que la llanta está centrada. La culata desmontada, ahí está el pistón, que hubo que repararlo y limpiarlo. Todo el cilindro, la tapa de culata lo hemos mandado a chorrear con arena y después lo que haremos, ahí veis que tapamos para evitar que entre la suciedad con un corcho. Después lo que ahí hemos pintado ya el cilindro con pintura anticalórica negra, ¿no? La parte superior la vamos a dejar tal como está después de que vino del chorro de arena. Ahí le veis la camisa del pistón, que estaba en bastante buen estado, o sea que ahí no hemos tocado nada. Y el cilindro, nada, bueno, lo hemos limpiado bien, ya los espárragos salieron bastante bien, o sea que los hemos tenido que aceitar un poco, en algunos casos lijarlos un pelín, pero bueno, fue todo bien. Aquí veis el depósito, así estaba cuando lo cogimos, aparentemente estaba en buen estado, pero cuando lo lijamos sí que aparecieron un par de agujeros o tres por debajo, que bueno, fueron rellenados con material y lijados bien, y quedó aparentemente bastante bien, ¿no? Después del pintado en azul Bultaco, el color plateado con ese fileteado negro, pues ahí veis el resultado, que ha sido, bueno, yo estoy muy contento cómo ha quedado el depósito al final, ha quedado en un color muy parecido al original, ¿no? Ahí lo veis. Le dimos un tratamiento también por el interior para el óxido. Ahí veis ya los guardabarros montados, ahí tenéis el soporte de la matrícula, el protector de cadena, las cajas de herramientas, como sabéis va una a cada lado, ahí están las dos en color plata, el foco, en negro brillo, que también muy parecido, muy original, ¿no? Y aquí veis ya cosas que hemos montado en la moto, ¿no? Los guardabarros, los amortiguadores, como sabéis, son restaurados, los pude restaurar, entonces ahí veis pintados y muy bien. Y ahí está la palanca de freno también. Bueno, ya hemos colocado las ruedas, ahí las veis, ya perfectamente radiadas con sus guardabarros, la caja de herramientas, el portamatrículas lo he pintado en azul, aquí veis ya el volante magnético que ha sido bien limpiado, que estaba en bastante mal estado, ¿no? Y bueno, ya está colocado en su alojamiento, ¿no? Aquí veis la otra parte del motor, aún pendiente de colocarle lo que es el embrague. Y veis, bueno, veis cómo la pintura reluce, ¿no? La moto está quedando preciosa. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar, una vez que está colocado el volante magnético, vamos a probar si tenemos chispa en la bujía. A ver si lo conseguís ver. Bueno, aquí ya veis que ya hemos montado la cadena y ya está el protector de cadena en su sitio. Nos falta esta tapa del motor por colocar, porque ahí veis el muelle colocado en su sitio ya de la pata, el pedal de arranque. El colector ya está colocado, sujetado por su tornillo. Ahí veis ya el carburador en su lugar y también el filtro del aire, ¿no?
Ya los guardabarros están colocados, el foco falta ponerle la parte por dentro eléctrica, los de esos componentes que ahí veis los vamos a colocar ahora, ya está todo, ya tenemos todo. La parte eléctrica es lo que nos queda por acabar. Ahí tenemos el conmutador que lo hemos comprado como todo de luces, le hemos comprado uno nuevo porque el otro no servía, al igual que el cuentakilómetros que estaba inutilizado. He conservado lo antiguo de recuerdo, pero hemos tenido que comprar uno nuevo. Como os dije, en la parte eléctrica aún estamos en ello. Ahí veis las cajas de herramientas, hemos puesto dos cerraduras distintas, nuevas. Ahí tenemos también una foto de los discos de embrague y la cadena. Listos para ser colocados en su sitio. Ahí ya está todo acabado. Y como ya está todo acabado, teníamos las tapas pulidas y pintado ya el logo de Bultaco. Cerramos lo que es ya el motor, le ponemos las juntas, ahí ya está el foco terminado y con la bombilla ya colocada. Le colocamos ya el asiento, que lo hemos reparado, lo hemos tapizado de nuevo. Le ponemos la matrícula y ya tenemos esto listo. Que venga a acompañarme y os enseño cómo está la noche. Bueno, nada, aquí la tenéis. Como veis, los colores, tanto el depósito son lo que estaba en su momento, el escape está nuevo, el motor ha sido restaurado. El filtro era el suyo, el carburador también, lo que es la culata y la tapa también son las suyas. Aquí veis cómo las llantas y los radios los he tenido que poner nuevos porque estaban hechos un desastre. El cuentakilómetros también porque estaba roto. Esto todo era lo suyo, el depósito también. Lo que es el asiento he querido conservar el que tenía, no lo he cambiado, ¿vale? Ya después más adelante decidiré, pero ahora mismo esto lo hemos arreglado, lo que es la parte dentro de la esponja y todo, pero bueno, he conservado el asiento y nada más. Ahora lo único que queda es arrancarla y llevarla de ITV. Así que nada, vamos ahora, eso lo veremos en un próximo vídeo, pero tan pronto la acabe, pues vamos a intentar arrancarla y coger y hacer tapa de ITV, que es lo montaré, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente capítulo. Mira, hemos llevado aquí el ITV de Porriño y no ha arrancado la moto. La hemos bajado, no ha arrancado, la vamos a subir, no la vamos a llevar. Bueno, ya.